Es cierto que nosotros lo hacemos siempre de manera escrita y con mucha voluntad, pero ahora queremos hacer no solo una mejora en la tecnología que vamos a aplicar, sino también en el procedimiento. Entonces, para que nuestra forma, nuestro procedimiento de hacer nuestra retroalimentación sea la más efectiva posible, les sugerimos tener en cuenta tres pasos, ¿no? El primero es el antes, ¿no? De hecho hay un antes, y luego un durante, y por último un después. En el antes les sugerimos, ¿no?, que para que esto funcione muy bien, hagamos la revisión de las preguntas del cuestionario de la autoevaluación para la que estamos haciendo nuestra retroalimentación. Entonces, en estos tres puntos basamos todo lo que tenemos que hacer para esta primera parte del antes. Revisar las preguntas con alto índice de respuestas correctas. Ojo, empezamos por esto. O revisar lo bueno, lo que hicieron bien. Sobre ello, anotar nuestras reflexiones para decir si estas preguntas fueron de nivel básico, bajo, medio, ¿no es cierto? Medio, básico, y qué temas trataron, sobre qué temas dentro de la unidad trataron estas preguntas. Para poder ya con ello poder más o menos sondear qué pasó con mis estudiantes, ¿no? ¿Qué sucedió en la clase? ¿Qué hicimos para ese tema? Ese tema resultó ser el más participativo en la clase. Fueron temas en los que muchos de los que no participaban normalmente pudieron siquiera participar una vez. Entonces, situaciones como esas deben ser reflexionadas por nosotros. Pasamos luego a revisar las preguntas que tienen más o menos 50% de respuestas acertadas y con ellas igualmente, ¿no? Ensayamos una reflexión que vaya a tratar de averiguar de manera general qué pasó en el salón mientras tratábamos los temas que corresponden a estas preguntas. ¿Por qué una mitad del salón, o más o menos la mitad del salón, no ha dado respuesta correcta a estas preguntas? Este grupo de estudiantes que no han podido responder bien son aquellos los mismos que poco participan o que casi nunca participan en la clase o que siempre están con dudas. Eh, ¿Cómo es el comportamiento de estos estudiantes? Los temas en los que estos estudiantes están fallando pues son los más difíciles. Las preguntas eran de nivel medio, alto, etcétera, ¿no? En el punto 3 y al final, y solo al final, les sugerimos revisar las preguntas con alto índice de errores. Aquellas preguntas que han sido resueltas por pocos alumnos o por ninguno. Y entonces igualmente, ¿no?, nos preguntamos por el tema, si fue difícil, si la pregunta fue de nivel muy alto, eh, qué pasó en la clase cuando abordamos ese tema, todos participaron o fue un tema en el que muy pocos participaron también, coincidentemente, para revisar un poco nuestras metodologías e ir viendo, ¿no?, qué cambiamos, qué mejoramos. Y de paso también ir viendo de manera general cuál fue el comportamiento de los estudiantes en estos temas. Hechas estas reflexiones y anotadas, podemos pasar a la segunda parte que es el durante, es decir, grabamos nuestro video con nuestra retroalimentación y empezamos por explicar el resultado de aprendizaje que pretendía medir la evaluación, ¿no?, la autoevaluación. Es indispensable que nuestros estudiantes reconozcan a plenitud qué cosa se les estaba evaluando, al final y al cabo, qué cosa que debían haber demostrado en esa evaluación. Y eso no es otra cosa más que el resultado de aprendizaje de la unidad. Si en nuestra aula virtual, en cada unidad, solo hay una autoevaluación, significa que esa autoevaluación toma en cuenta todo lo que está desarrollado en esa unidad. Si hay dos autoevaluaciones, significa que, bueno, una se hace cargo de la mitad y la otra se hace cargo de la otra mitad. Pero igualmente el resultado de aprendizaje sigue siendo el norte, ¿no?, de lo que se quiere evaluar. Entonces hay que explicarles esto y aprovechar el momento para alentarlos, felicitarlos por lo que han resuelto bien. O sea, las preguntas con altos índices de respuestas correctas. Así podemos insistir en que ellos tengan a bien desarrollar
una reflexión sobre lo que hicieron. Hay que incitarlos, ¿no? ¿Qué hiciste bien? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué procesos o qué estrategias utilizaste en este tipo de preguntas para este tema que te fue tan bien? En la clase de repente el tema te gustó, ¿no? Te llamó más la atención que otros temas, o es que de repente utilizaste una mejor técnica de estudio. Luego, y enseguida, hay que realizar preguntas que provoquen metacognición. Es decir, hay que provocar que el estudiante analice cada una de las actividades que realizó antes de realizar el cuestionario. ¿Cuánto tiempo se dio para repasar los temas? ¿Ese tiempo fue suficiente? ¿En qué horario estudió? ¿Ese horario benefició su estudio? ¿Hizo posible una buena nota o una mala nota? Ese horario y ese momento elegido hicieron posible la nota que tuvieron, así que hay que reflexionar al respecto para mejorar esas situaciones. Dos, ¿de quién o con quién estudió? ¿Estudió solo? ¿Estudió con alguien? ¿Hizo ejercicios con algunas otras preguntas que encontró en internet? ¿Preguntó al profesor? Etcétera, ¿no? Entonces, esto puede suscitar en ellos un reconocimiento de lo que hicieron bien y lo que hicieron mal para poder alcanzar el resultado que tuvieron. Luego, una vez que usted terminó de hablar de las preguntas con 50% de acierto más o menos, ¿no? O aquellas preguntas que tienen altos índices de respuestas equivocadas, pues entonces debe seguir al paso 3, que es brindar oportunidades de repasar, practicar, ampliar. Es decir, es indispensable que ya que les hemos dicho, ¿no? Que ya que les hemos provocado reflexión, una metacognición, también les prodiguemos una base suficiente para lo que ellos van a iniciar, ¿no? El camino que van a iniciar ahora para superar sus errores. Por lo tanto, requieren de nosotros que les brindemos direcciones web de sitios donde haya repasos o prácticas del mismo tema. Dos, videos de repente de otros docentes que explican el mismo tema que nosotros tratamos y bueno, que a ellos lo explican a su manera. Entonces es otra forma de explicación que de repente ayude al estudiante a mejorar su comprensión del tema. También, ¿por qué no? Brindarle la oportunidad de ver, no sé, un video que has hecho, que tú mismo has hecho, o una separata de ejercicios o guía de estudio que tú también tienes y que está en el aula virtual. Entonces, brindarle este tipo de apoyos hace posible que nuestra retroalimentación de veras tenga un impacto mejor, ¿no? En los aprendizajes de nuestros estudiantes. Bien, terminada esta parte de grabar, pues pasamos al después. En este caso, el primer paso es editar. No te preocupes, en Screencastify existe un pequeño editor que nos permite hacer algunos arreglos muy fáciles y muy simples, suficientes para lo que tenemos que hacer. Hay que cambiarle el título, hay que ponerle un título apropiado, luego hay que exportar a YouTube. No te preocupes, todo esto se puede hacer con Screencastify. También hay que copiar el enlace y ese enlace del video en YouTube, pegarlo en el foro novedades y consultas al docente.